Riesgos y apuestas. Antes de comenzar, es importante entender algunos conceptos. El primero es, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la variabilidad de tu bienestar futuro. Entre menor sea la variabilidad, menor será el riesgo. Y viceversa. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la diferencia entre apostar y asegurar. Mientras que apostar incrementa el riesgo, asegurar lo disminuye. Veamos un ejemplo de una situación de riesgos que empieza como un juego de apuestas y con unas modificaciones puede llegar a ser un seguro. Imaginemos que tenemos un juego en el cual el participante lanza 2 dados. Cada vez que no obtenga dobles pierde $1. En esta apuesta nos interesa ver el número de fracasos que tenemos antes del primer éxito. Por lo tanto, se trata de una distribución geométrica. Al lanzar los 2 dados, estos son los 36 resultados posibles. Estos 6 son los que hacen que el participante no pierda dinero. Por lo tanto, la probabilidad de éxito es de 1/6 y la de fracaso de 5/6. Considerando esto, la función de masa de la variable aleatoria geométrica nos queda de la siguiente manera. Ahora analizaremos esto en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es simular la masa de probabilidad. En la primera columna se escribe el valor que van a tomar las X, que son el soporte de la variable aleatoria que expresa el número de dólares que se pueden perder al jugar. En la segunda columna se expresa la función de la masa de probabilidad y en la tercera la función de distribución, que sería la probabilidad de que X mayúscula sea menor o igual a X minúscula. Empezamos con la probabilidad de perder $0, por lo que para calcular la función de masa de probabilidad se aplica la fórmula 1/6 por 5/6 a la n, que en lugar de n se va a seleccionar la primera celda de la columna de los valores de X, que en este caso es 0. La función de distribución para este primer renglón es la misma que la de la masa de probabilidad. Se va a repetir el procedimiento para X igual a 1. En este caso, la masa de probabilidad es calculada igual que con el 0, pero seleccionando la celda X igual a 1, y la función de distribución, al ser la acumulada, toma en cuenta el valor de la nueva masa de probabilidad más el primero de la función de distribución. Este proceso se repite hasta que se obtiene como resultado un 1 en la función de distribución. Aquí está. Una vez hecho lo anterior, se van a graficar los datos de las primeras 2 columnas, la cual tiene una forma así. Aquí tenemos la gráfica donde vamos a ver que mientras aumentan las X va cambiando nuestro valor de la función de masa de probabilidad. Ahora, lo que vamos a hacer es simular las pérdidas utilizando la técnica de la transformación inversa. Para esto, lo primero que vamos a hacer es una columna con números consecutivos, empezando desde el 0. Luego se va a generar números aleatorios provenientes de una uniforme 0,1 en una columna nueva que aquí titulamos número aleatorio. Si el número aleatorio generado está entre 0 y la probabilidad de que X sea menor o igual a 0, entonces la pérdida es 0. Si está entre la probabilidad de que X sea menor o igual a 0 y la probabilidad de distribución menor o igual a 1, entonces la pérdida es 1, y así consecutivamente. Para hacer todo este proceso se utiliza la función buscar_b. En esa columna titulada simulación, lo que va a hacer es agarrar el número aleatorio, el O, después el rango de la columna 3 a 4, que tiene la función de distribución y los números que habíamos dado en el soporte, solo que esta vez los corrimos una para arriba para que podamos obtener valores incluso cuando sean más pequeños que el primer rango. Después tendremos un número de 2 para que te arroje los resultados de la segunda columna, es decir, de la D, y el número 1 para que sea una coincidencia aproximada. Esto se repite muchas veces, ya que el objetivo es simular el experimento un número muy grande de veces. Podemos ver que aquí se simuló 61.560 veces. Existe esta otra manera de simular.
Habiendo hecho todo lo anterior, se puede simular la columna de la masa de probabilidad, de otra forma como lo habíamos calculado. Lo que se debe hacer es lo siguiente: se aplica la función contar si, se selecciona el rango de la columna de la simulación, la celda del número que quiero ver cuántas veces se repiten las simulaciones, que en este caso es este, y esto lo divido por el número de simulaciones que se realizaron, para aplicar la ley de los grandes números. Este procedimiento se va a repetir para todos los números de la columna 4, de la columna de aquí, y podemos ver que son muy similares a los de la columna B, los resultados. Aquí tenemos .1683 y aquí .16, .13, .13, .11 y .11 y así. Con estos datos vamos a graficar estas dos columnas y obtenemos esta gráfica de dispersión, que vemos que es muy parecida a la que tenemos acá. Y vemos que si recalculamos los datos se van moviendo un poco, pero la forma sigue siendo la misma. Teniendo estos datos, se puede calcular en la siguiente columna los datos para la función de distribución. Se calcula igual que cuando calculamos en la columna C. Con estos últimos resultados, podemos calcular la función de sobrevivencia en la siguiente columna, que será 1 menos el valor de esta celda de la función acumulativa. La esperanza se puede calcular de diferentes maneras. Al tratarse de una geométrica, podemos utilizar esta fórmula. Por la ley débil de los grandes números, también podemos calcularla como el promedio de las pérdidas, o sea, las simulaciones. Para cualquier margen nulo no especificado con una muestra lo suficientemente grande, hay una probabilidad muy baja de que el promedio de las observaciones se aleje de la media por más del margen mencionado. También podemos obtener la esperanza con la suma de x por la masa de probabilidad. La última manera es con la suma de las sobrevivencias. Ahora calcularemos las esperanzas, lo cual es un cálculo muy sencillo. Una forma de calcularlo es como sabemos que se distribuye de manera geométrica. Sabemos que su esperanza es 1 menos P entre P, siendo P la probabilidad de que se gane en este juego, que es un sexto. Entonces nos quedaría 5 sextos entre un sexto y esto nos da una esperanza de 5. Otra forma de calcularlo es por medio del promedio de la columna de simulaciones que habíamos hecho anteriormente, y al hacer el promedio de todas ellas tenemos un valor muy cercano al 5, y también se podría calcular utilizando la función suma producto de los valores de x con la masa de probabilidad, que puede ser tanto esta como esta, que quedamos que eran muy parecidos los valores con la simulación. Entonces tenemos aquí el valor con los valores que habíamos puesto originalmente de la columna A y B, que obtenemos un número muy cercano al 5, y aquí con los valores de estas dos columnas, que también obtenemos un valor prácticamente 5. Y por último existe una opción para calcularla, donde se puede sumar la columna de la función de sobrevivencia, que aquí calculamos, y al final podemos ver que todas coinciden con el número esperado, que es el 5. ¿Ustedes jugarían esto? Nosotros no. Creemos que el riesgo de perder es muy alto, por lo que para jugar nos gustaría reducirlo. Para esto pensamos que deberíamos cobrar una prima. ¿De cuánto debería ser esta prima? Se vuelve a utilizar la técnica llamada transformación inversa, que permite calcular lo mínimo que debe cobrar el jugador para aceptar participar en el juego y la probabilidad de que caiga en insolvencia al cobrar esta tarifa. Se utiliza este método ya que nos permite saber, dado una probabilidad, en el caso de nuestro ejemplo un número aleatorio con distribución uniforme, cuánto sería lo que perderíamos, y por ende nos permitiría cuantificar el valor de la prima que deberíamos cobrar para que el juego sea rentable para nosotros. Para poder saber esto, podríamos simular el hecho de participar repetidas veces en el juego, de modo que al final podamos obtener un promedio de las pérdidas. Sabemos que la probabilidad de caer en bancarrota o perder todo nuestro dinero es muy alta, pero queremos saber qué tan grande puede ser esa probabilidad. Es por eso que para calcular estas lo que se hizo fue obtener la probabilidad de la pérdida tomando en cuenta una riqueza inicial y la prima. Este proceso se intentará repetir varias veces y ver con qué facilidad se perderá esta riqueza.
Este es el llamado método Monte Carlo, el cual sirve para proponer una solución al problema de la probabilidad de la ruina. Regresemos al Excel. Para mejor la probabilidad de la ruina, lo primero que debemos de entender es cómo funciona el proceso de riqueza. Y para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo primero que debemos definir para el proceso de riqueza son 3 aspectos. La primera es la riqueza inicial, que en este caso va a valer $2. Después se debe de definir el valor de la prima que se va a cobrar, que en este caso va a ser igual a la esperanza, que equivale a $5. Y por último se debe definir la cantidad que voy a tener que pagar, que va a corresponder a las celdas que se encuentran en la columna de simulación o de pérdida. Entonces el proceso dice lo siguiente: en tiempo 0 se va a tener la riqueza inicial, en tiempo 1 se aplica la siguiente fórmula y en los tiempos siguientes. Primero se obtiene la riqueza anterior, que en este caso es la riqueza inicial. Se le suma el cobro de la prima, que en este caso se deben de fijar las celdas porque siempre va a ser la misma cantidad, y se le quita la cantidad que voy a pagar, que son las celdas de simulación. Le damos Enter y este mismo resultado lo desplazamos hasta t igual a 10, lo corremos y nos dan los siguientes resultados. Como podemos observar, hay resultados o celdas que son negativas, y esto no necesariamente indica que la fórmula fue mal aplicada, sino que esto refleja que se incurre una deuda. Si estos mismos resultados los ejemplificamos con una gráfica, se puede ver lo siguiente. Podemos observar cómo al principio esta misma riqueza va en aumento, disminuye un poco, pero llega a un punto, como en el tiempo 3, que esta disminuye hasta llegar a números negativos y sigue disminuyendo. A todo este proceso también es considerado como un proceso de Markov porque toma decisiones a partir de los estados previos. Para poder ejemplificar mejor todo este proceso, veamos el siguiente ejemplo. El mismo ejemplo que acabamos de hacer, pero ahora lo vamos a hacer con un mayor número de simulaciones. Entonces, lo primero que debemos de definir es la prima que vamos a cobrar y la riqueza inicial. Este renglón, que está de un color azul un poco más fuerte, representa el tiempo, y en la parte inferior se van a realizar las simulaciones. Entonces, empezamos en tiempo 0 agarrando la celda de la riqueza inicial, la cual siempre en el tiempo 0 va a ser la misma, por lo que se debe de fijar. En el tiempo 1 ya se aplica la fórmula del proceso de riqueza que vimos anteriormente. Consiste en la siguiente: se toma la riqueza anterior, la de un tiempo antes, más la prima que se va a cobrar, la cual siempre es la misma, por lo que es importante que se debe de fijar estas celdas, menos la cantidad que se va a pagar. Y para poder saber cuánto es la cantidad que se va a pagar, en este caso utilizamos la función de buscar B o de VLOOKUP, que fue la misma que aplicamos cuando calculamos la columna de simulaciones. Entonces, lo que se debe aplicar o lo que debe ir adentro del paréntesis de esta función es lo siguiente. En primer lugar, debe de ir el número aleatorio que vamos a generar, que en este caso pues es la variable aleatoria de un uniforme 0,1. Después debe de tomar o escribir el rango en donde se debe de encontrar ese número aleatorio. En este caso el rango que estamos definiendo, como se puede observar, es la celda C, es la columna C y D, que si nos vamos al principio, pues equivale a estas dos columnas que son las que definimos desde un principio. Después se pone el número 2 para indicar que se tome el valor o los valores de la columna 2 que están dentro de este rango, que en este caso sería los valores de la columna D, y coma 1 para indicar que tome el valor aproximado. Le damos Enter y este mismo resultado lo desplazamos todo hasta la derecha hasta llegar a tiempo 10. Bueno, este mismo resultado pues lo volvemos a correr. Bueno, corrió todo de nuevo, pero todas estas celdas debemos de correrlas la mayor número de simulaciones hacia abajo. En mi caso se simularon 10.803 veces. Una vez que ya hice todo lo anterior, debemos saber si la serie de lanzamientos se van a arruinar o no. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues dependiendo. Si hay números negativos, pues sabemos que sí se arruinó.
Entonces debemos establecer una condición para saber pues si todo este proceso se arruina o no. Y para esto vámonos a la columna, en este caso AN, y vamos a aplicar la siguiente función. Vamos a aplicar la función if en inglés, si en español, y vamos a ponerle lo siguiente dentro del paréntesis. Vamos a aplicar la función del mínimo, entonces va a indicar que escoja el mínimo que está dentro de este renglón y va a hacer una comparación. Si ese mínimo es menor o igual a 0, es decir, si es negativo o no, ok. Si es negativo, ponme un 1. Y si no es negativo, pon un 0. Entonces, todos los unos van a representar que sí se arruina y todos los ceros que no. Este mismo proceso lo corro hacia abajo a todas mis simulaciones. Y bueno, volvió a cambiar y se corrió. Entonces ya podemos observar en cuáles son los procesos en los que se arruina y en los que no se arruina. Por último, para poder calcular realmente cuál es la probabilidad de la ruina, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de todas estas simulaciones Bernoulli que acabamos de realizar. En este caso, el promedio a mí me dio 61.5%. Para poder bajar ese porcentaje de ruina, lo que se puede hacer es modificar los valores de la prima que se cobra y de la riqueza o el capital inicial que tengo. Por ejemplo, si yo en la prima, en vez de cobrar 5 pesos, cobrara 7, veamos cómo cambia el proceso y la probabilidad de ruina. Podemos observar que la probabilidad de ruina pasó de ser de 61% a bajar hasta el 33%. Ahora, ¿qué pasa si ya subí la prima, pero cuento con más riqueza? Vamos a suponer que en vez de $4 voy a tener 8. Corremos y podemos ver cómo disminuyó de 33 a 22%. Entonces, si nos vemos un poco más drásticos, supongamos que yo voy a cobrar 10 y tengo una riqueza de 12. Volvemos a correr y podemos ver que el promedio, la probabilidad de ruina se redujo a solamente un 4%. Y así nosotros podemos ir jugando con lo que debo de cobrar de prima y lo que debo de tener de riqueza inicial para que la probabilidad de ruina sea cada vez menor. En conclusión, el método de Monte Carlo, junto con la técnica de la transformación inversa, son sumamente importantes en el desarrollo de nuestro análisis, ya que estos nos permitieron aproximar el valor de una probabilidad, lo cual analíticamente es muy difícil. A su vez, vemos la importancia de hacer análisis de sensibilidad a las pruebas, puesto que estas nos permiten observar bajo qué situaciones podemos obtener mejores circunstancias y combinaciones de parámetros para así tener los resultados buscados, que en el caso de este problema era el hecho de tener un porcentaje bajo de la ruina. Finalmente, consideramos que es importante que un actuario sepa mitigar riesgos y prevenir catástrofes, para que de esa manera podamos modelar situaciones de la vida cotidiana. El día de hoy fue la prima de seguros, pero mañana podría ser la probabilidad de ruina de una empresa real. Muchas gracias a todos por su atención, no olviden suscribirse y darle like.